¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que todo les vaya bien. ¿Están por ahí todos? Buenas noches, profesor. Hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Quién respondió? Esa voz se me hace- Yo, Yo, ¿quién es yo? mi Yo. nombre es Joel. Hola, Joel, ¿cómo estás? Buenas noches. Joel, veo a Camila, veo a Fabricio, a Francesco, Nicole, Oscar y... y yo, obviamente. Pero yo me veo dos veces. ¿Qué pasó? Salí una vez. Ya. Ya, listo chicos, entonces buenas noches con todos, espero que estén bien. Ya, hola Francesco, ¿cómo estás? Ya, punto importante, perdonen nuevamente por el tema de la miniatura del video, porque como estoy en un lugar en donde no hay muy buena señal de internet, poner el video me va a complicar un poco y no va a llegar bien la señal, así que prefiero sacrificar un poco el video para poder estar más atentos y con mejor señal o mejor calidad del audio en lo que vamos a ver. Ya, entonces entiendo que todos pueden ver mi pantalla, ¿ya? Así que vamos a trabajar el día de hoy dos temas que son bastante importantes, ¿ya? Que son en sí herramientas para química, sobre todo si estás pensando en postular UNI, San Marcos, Agraria, Cayetano, son herramientas que te van a servir muchísimo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver nosotros son unidades químicas de masa el día de hoy, ¿ya? Y hablar de unidades químicas de masa, como su nombre lo dice, es hablar de unidades de masa, pero que estén asociadas a la química, ¿ya? Y aquí vamos a hablar de dos conceptos muy importantes. Mientras vamos esperando que se vayan uniendo sus compañeros, veamos dos puntos importantes que debemos tomar en cuenta. Primero, tener en cuenta lo siguiente. ¿El átomo es algo infinitamente grande o infinitamente pequeño? ¿Cómo consideras al átomo? ¿Como algo infinitamente grande o infinitamente pequeño? Infinitamente pequeño. Infinitamente pequeño. Muy bien, infinitamente pequeño. Muy bien, ya vimos que se unió María Gracia y también se unió Salma. Muy bien, bienvenidas. Listo, entonces el átomo es infinitamente pequeño, ya muy, muy pequeño. Listo, entonces como el átomo es infinitamente pequeño, también es cierto de que en una pequeña cantidad de materia, ¿cuántos átomos encontrarías? ¿Muchos o pocos? ¿Qué dices tú? ¿Muchos o pocos? A ver, por ahí tengo dos respuestas. Muchos, claro, obviamente. Entonces, te voy a hacer otra aquí más. Muy bien, María Gracia. María Gracia, todos los mensajes van en público porque si no, luego cuando yo tengo que responder me complica, querida María Gracia, me complica mucho el poder responder porque sale como un mensaje en privado, ¿ya? Así que esa es una de las reglas que tenemos, todos los mensajes salen en público, ¿ya? Gracias por participar. Entonces, les decía, si yo, por ejemplo, te pregunto, ¿cuántos granitos de arroz hay en un kilo de arroz? No quiero un número, quiero una palabra. ¿Cuántos granitos de arroz hay en un kilo de arroz? Chicos, ¿cuántos granitos de arroz hay en un arroz? No quiero un número, quiero una palabra, algo que salga de ti. Muchos, muy bien, excelente. Por ahí nos dice, Francesco nos dice muchos, excelente. Y si te pregunto, ¿cuántos granitos de azúcar hay en un kilo de azúcar? Muchos también. Por ahí escucho un murmuro, no se escuchó bien, pero alguien mencionó algo. ¿Cuántos granitos de azúcar hay en un kilo de azúcar? Muchos. Muchos, claro. O sea, en un kilo de arroz tú vas a encontrar muchos granitos de arroz, ¿no? En un kilo de azúcar tú puedes encontrar tal vez muchos más, ¿no? Porque un granito de azúcar es mucho más pequeño que un granito de arroz, ¿sí? Claro, es correcto, ¿ya? Entonces, ahora, otra cosa que es cierta, o sea, porque mira la conclusión que vamos a llegar, ¿ah? Tú me estás diciendo que en un kilo de arroz o en un kilo de azúcar hay muchos granitos, ya sea de arroz o de azúcar. Y quiero que llegues a otra conclusión.
cada granito de arroz o cada granito de azúcar, ¿qué masa tendrá? Nuevamente, yo no quiero un número, quiero una palabra. Cada granito de arroz, ¿qué masa tendrá? Una muy reducida, masa despreciable, muy bien. Por ahí nos dice Rodrigo y nos dice Enzo, puede ser, Francesco, perdón, una muy reducida, masa despreciable, ya está bien, ¿no? De granito de arroz. Y si yo te preguntara, ¿cuál es la masa de un granito de azúcar? Ínfima, nos dice Francesco. Está sacando del diccionario todos los sinónimos, que es pequeñísimo, claro, ínfima, ¿no? Y podría decir que incluso es más pequeña que la masa de un granito de arroz, ¿cierto? Porque un granito de azúcar es más pequeño que un granito de arroz. Entonces, quiero que esto lo consideres para el tema que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Tú puedes decir que si tú tienes ya sea 1 kilo de arroz o 1 kilo de azúcar, vas a encontrar en esa cantidad de materia una gran cantidad de partículas, ¿ya? Es más, si yo te dijera cuánta azúcar o cuánto granito de azúcar hay en un saco de arroz o en un saco de azúcar, uf, sería tremenda. O si yo te dijera cuántos granitos de arena hay en una hectárea de playa, uf, es una locura pensar en eso. Pero ahora, si nosotros vamos a nivel de átomos, ¿ya? Si es tan grande la cantidad de partículas que hay en una pequeña cantidad de materia, imagínate la cantidad de partículas, átomos, iones, moléculas que puedas tener en una pequeñísima cantidad de materia. Es enorme, es muchísima. ¿Por qué? Porque el átomo es infinitamente pequeño. O sea, es bastante complicado que alguien te pueda decir, oye, yo conozco o yo he visto a un átomo. La verdad es que nadie ha visto a un átomo. Lo que tú puedes ver son imágenes que simulan cómo puede ser un átomo, un ion, una molécula o algo por el estilo, pero un átomo no. Lo que sabemos indirectamente es que en una pequeña cantidad de materia hay una gran cantidad de partículas, átomos, moléculas, iones, ¿de acuerdo? Y también es cierto que cada una de esas partículas debe ser muy pequeñita con respecto a su masa. Entonces, eso nos complica mucho la vida. ¿Por qué nos complica la vida? Porque si vamos a hablar de números muy grandes, entonces vamos a hablar de números enormes y no sería fácil manejarlos. Y también si queremos hablar de la masa de cada una de esas partículas, en masa sería muy pequeñita y no sería fácil manejarla. Por lo tanto, se introduce un concepto muy importante que se llama el concepto de mol, ¿ya? La mol me sirve para contabilizar unidades. Por ejemplo, si yo te digo un par de lapiceros, ¿a cuántos lapiceros me refiero? Un par de lapiceros. ¿Cuántos lapiceros? 2 lapiceros, muy bien. Si yo te digo un mol de lapiceros, será 6,02 por 10 a la 23 lapiceros. Quiero que te vayas grabando ese nombre, ¿ya? O ese número. Si yo te digo, tengo una docena de huevos, ¿cuántos huevos tengo? 12, muy bien. Y si yo te digo tengo un mol de huevos, tengo 6,02 por 10 a la 23 huevos. ¿De acuerdo? Si yo te digo tengo 1 millar de ladrillos, ¿cuántos ladrillos tengo? 1000. Mil. Excelente, yo era así, con fuerza, miel, correcto, tengo 1.000 ladrillos. Entonces, si yo te digo, tengo un mol de ladrillos, yo lo que tendré son 6,02 por 10 a la 23 ladrillos. Ese número, 6,02 por 10 a la 23, es un número enorme, pero enorme. Es un número infinitamente grande. Bueno, no tanto como infinitamente grande, pero sí un número muy grande. Si tú quieres alucinarte cuál sería el número 6,02 por 10 a la 23, yo te invito a que me digas 10 a la 6, ¿a cuánto equivale? En términos sencillos, es 1 millón, ¿cierto? Esto es 1 millón. Si yo te digo 10 a la 6 por 10 a la 6, esto es 1 billón. Si yo te digo 10 a la 6 por 10 a la 6 por 10 a la 6, esto es 1 trillón. Y si yo te digo acá 10 a la quinta, esto es 100.000 trillones. Y si a esto yo le agrego un 6 adelante, son 600.000 trillones, que expresado en notación científica sería 6 por 10 a la 23.
¿De acuerdo? O sea, 600.000 trillones de algo es equivalente a 6 por 10 a la 23. Y si quieres ser más específico con respecto a la mol, 6,02 por 10 a la 23. Este numerito es un número muy importante, es una constante que se conoce con el número de Avogadro y nos sirve como referencia para contabilizar. Así como un mol de huevos sería 6,02 por 10 a la 23 huevos, un mol de hojas sería 6,02 por 10 a la 23 hojas, o un mol de ladrillos sería 6,02 por 10 a la 23 ladrillos, un mol de carbono equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono. Un mol de moléculas de agua equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y un mol de iones nitrato equivale a 6,02 por 10 a la 23 iones nitrato. Por ejemplo, si yo te pregunto un mol de átomos de hidrógeno, ¿cuántos átomos de hidrógeno tiene? 6,02 por 10 a la 23. Excelente, Joel. Muy bien. Joel, ¿verdad? ¿Sí? Si yo te digo un mol de moléculas de dióxido de carbono, ¿cuántas moléculas de dióxido de carbono tiene? 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Excelente, excelente. Moléculas de dióxido de carbono, ¿cierto? Y si yo te dijera tengo un mol de iones sulfato, será 6,02 por 10 a la 23 iones sulfato. Por favor, sientan la libertad de abrir su micrófono, ¿ya? No solamente Joel está participando, sino yo sé que hay muchos más ahí que están guardándose el ánimo de participar y no quieren participar. Háganlo, por favor, ¿ya? Ahora, para exámenes de admisión UNI, para quien va a UNI, debes utilizar este número, 6,02 por 10 a la 23. Pero si vas a exámenes de admisión San Marcos, Callao, Agraria, Villarreal, parecidos a ellos, ya cuando tienes menos tiempo para poder operar, el número recomendado para el número de Avogadro es 6 por 10 a la 23. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil multiplicar o dividir por 6 que multiplicar o dividir por 6,02. Al final los números van a ser muy, muy similares. No tienes por qué complicarte la vida. Entonces, ¿para qué me sirve la mol? La mol me sirve para contabilizar. Una mol de algo es 6,02 por 10 a la 23 elementos de ese algo. Si yo te digo, tengo un mol de hojas, equivale a 6,02 por 10 a la 23 hojas. Imagínate que la tinca sortee un mol de soles. ¿Te imaginas? Un mol de soles. ¿Cuánto es un mol de soles, chicos? 6,02 por 10 a la 23. 600.000 trillones de soles, ¿correcto? Es una locura, ¿cierto? Y también es una utopía pensar que la tinca va a sortear un mol de soles, pero si en algún momento, así en el mundo imaginario te dicen, oye, si vamos a sortear un mol de soles, es una locura la cantidad de dinero que están sorteando. ¿Para qué sirve la mol? Para contabilizar. No tanto huevos, hojas, ladrillos, no, sino partículas muy pequeñas como átomos, iones o moléculas. Ahora, lo otro que te había mencionado es que así como cada especie o en una pequeña cantidad de materia tú encuentras una gran cantidad de partículas, también es cierto que cada partícula tiene un tamaño muy, muy pequeño. Por lo tanto, para expresar la masa, en vez de hablar en vez de hablar de cantidades tan pequeñas en gramos, lo que podemos hacer es utilizar el UMA. Y para que te quede un poquito más claro, ¿ya? Imagínate que yo tomo una unidad de referencia y yo te digo, mi unidad de referencia se va a llamar un uni, ¿ya? Y un uni equivale a 30 kilogramos, ¿ya? Te pregunto, si un niño pesa 30 kilogramos, ¿cuál es su masa en uni? Un uni, claro. Si una persona pesa 60 kilogramos, ¿cuál sería su masa en uni? 2 uni, claro. Si yo, por ejemplo, cuando estaba un poquito gordito, ahora ya estoy light, tenía una masa de 90 kilogramos, ¿cuál era mi masa en uni? Es uni, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tú vas a hacer es simplemente, en vez de expresar 30, 60 o 90, lo expresas como 1, 2 o 3 uni, ¿cierto? De manera similar, tú lo que vas a utilizar es como referencia a un átomo de carbono 12. Y este átomo de carbono 12 va a tener una masa de 12 UMA o 12 U. ¿Ya? En los libros lo vas a encontrar como 12 UMA o 12 U, que significa unidad de masa atómica. Entonces te pregunto, si un átomo de carbono 12 pesa 12 UMA, medio átomo, ¿cuánto pesará?
6 UMA, 6 claro. ¿Y un cuarto del átomo cuánto pesará? 3 UMA. 3 UMA. ¿Y un doceavo del átomo cuánto pesará? 1 UMA. Un UMA. Y esa es la definición del UMA. Un UMA es equivalente a decir un doceavo de la masa de un átomo del isótopo de carbono 12. Eso quiere decir que si tú pones en la balanza, en una balanza atómica, al átomo de carbono 12, tienes que agregar 12 veces el UMA, ¿de acuerdo? Y el UMA sirve para expresar las masas atómicas, ¿ya? Si yo multiplico el UMA por el número de Avogadro, voy a obtener un gramo. Esta es una equivalencia muy importante, chicos, que les va a servir muchísimo. Un UMA por el número de Avogadro equivale a un gramo, ¿de acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, muchachos? ¿Todo bien? Todo claro, profesor. Excelente, muy bien. ¿Quién respondió? Nicole, creo. ¿Nicole o Salma? ¿Quién fue? Nicole. Nicole, muy bien, Nicole. Te agradezco por tus palabras. Entonces, hemos visto dos puntos muy importantes. Hemos hablado de la mol, hemos hablado del número de Avogadro y hemos hablado de la unidad de masa atómica. Hemos hablado de la mol porque es necesario expresar una gran cantidad de partículas de una manera fácil, ¿no? Y para eso utilizamos la mol, ¿no? Asociada al número de Avogadro. Y para hablar de masas muy, muy pequeñitas, del orden de átomos, iones o moléculas, utilizamos la unidad de masa atómica, ¿de acuerdo? El UMA, que por definición es la doceava parte de una masa de un átomo de carbono 12, ¿ya? Ahora, términos que utiliza UNI, que yo te recomiendo mucho, que sobre todo para fines teóricos, o sea, UNI en lo que te va a matar es en la parte teórica, si vas a UNI, ¿ya? En lo demás todo va a ser bastante sencillo, lo operativo es simplemente regla de 3 simples, pero UNI te va a matar en la parte teórica, ¿ya? Si tú, por ejemplo, quieres saber, se me fue esto, dice, la masa isotópica viene a ser la masa de un isótopo en particular de un elemento químico. Este numerito que yo veo acá, ¿cómo se llama? O este numerito de acá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Número atómico. ¿Qué es el número atómico? Es la masa. El número de masa. Excelente, el número de masa, ¿ya? Y la masa isotópica, quiere decir, la masa de este isótopo en particular es 15,9949, ¿ya? La masa, el número de masa de él vale 1 y la masa isotópica es 1,0078, ¿de acuerdo? ¿Qué encuentras como relación entre este 16 y este 15,99? ¿Qué encuentras como relación? Con tus palabras, ¿ah? ¿Encuentras algo que te llame la atención o no? Te pregunto, ¿qué pasa? Claro, muy bien, María Gracia. ¿Qué pasaría si es que yo a este 15,99 lo redondeo? Se convierte en 16, ¿cierto? ¿Sí? Punto muy importante es que el número de masa siempre es un número entero, porque siempre me va a expresar la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Tú acuérdate que el número de masa son protones más neutrones. Pero la masa isotópica, la masa de este isótopo particular es como si a él lo pusiera en una balanza atómica y lo comparara frente a la UMA, o sea, frente al carbono 12. Por eso la masa equivale a 15,9949. ¿De acuerdo? Entonces, eso viene a ser la masa isotópica. ¿Y qué cosa es la masa isotópica relativa? Lo mismo, pero dividido entre U. Profe, no entiendo. O sea, si la masa isotópica vale 1,0078, la masa isotópica relativa vale 1,0078, pero ya sin el UMA. La masa isotópica tiene unidades, la masa isotópica relativa no tiene unidades, ¿de acuerdo? Entonces, vayamos por acá. ¿Cómo se llama este numerito de acá? ¿Cómo se llama ese número? Número de masa. Número de masa, perfecto. Ese número se llama número de masa, ¿de acuerdo? Este numerito que tienes acá, ¿cómo se llama? Este numerito, ¿cómo se llama? Masa isotópica. Isotópico. ¿Y este número que tú tienes acá, cómo se llama? Masa Isotópico relativa. Isotópica relativa, ¿correcto? ¿Qué diferencia hay entre la masa isotópica y la masa isotópica relativa?
que se divide en 1. ¿De qué? ¿Cuál es la diferencia? Uno tiene unidad con la UMA y la otra no. Claro, uno se expresa en UMA y otro no. Uno tiene unidades, otro no tiene unidades, ¿de acuerdo? Ahora, esta es la masa de un isótopo en particular. Te pregunto, ¿el hidrógeno cuántos isótopos tiene? 3. 3. ¿Cuáles son esos isótopos? Ayúdame. El protio, deuterio y tritio. Excelente. Protio, deuterio y tritio. Como son 3 isótopos, cada uno tiene su isotópica, ¿no? Y la masa isotópica de él, por ejemplo, es 1,0078. La de él, por ejemplo, será 2,0091, por así decirlo. Y la de él será 3,0014, por así decirte, ¿ya? Obviamente expresado en UMA, ¿ya? Cada isótopo tiene su propia masa isotópica. Cada isótopo tiene su propia masa isotópica. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ya, ahora, es la masa isotópica promedio. Bueno, como tú sabes, el hidrógeno tiene 3 isótopos, pero ¿qué masa va en la tabla periódica? La masa isotópica promedio. Y esa masa isotópica promedio típicamente se le llama masa atómica, ¿correcto? Y esa masa atómica es la que va en la tabla periódica. ¿Y cómo se calcula? Como un promedio ponderado de todos los isótopos que tiene el elemento químico. Por ejemplo, si a mí me dicen que el cloro tiene 2 isótopos, el cloro 35 y el cloro 37, y tiene una abundancia del 75% y del 24%, si yo quiero la masa isotópica promedio relativa, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Digo, si yo quiero la masa isotópica del cloro promedio, esto de acá significa promedio, va a ser igual masa por abundancia entre abundancia total. O sea, sería 34,969 multiplicado por 75,78 más 36,966 por 24,22 dividido entre el total, que sería el 100%. ¿Y cuánto sale eso? 35,45. Y si tú te vas a la tabla periódica y buscas la masa atómica del cloro, vas a encontrar que es 35,45. Es la masa representativa del cloro y que depende de su abundancia. Ahora, ¿qué va a pasar en examen de admisión? En el examen de admisión, sobre todo UNI, te van a dar todos estos datos. Te van a dar esto, esto y lo de acá. Un alumno común y silvestre comete el error de utilizar este número 35 y este número 37. ¿Por qué no puedo yo utilizar el 35 y el 37, chicos? ¿Por qué no puedo utilizar el 35 o el 37? Con tus palabras. Nada, porque el 35 y el 37 no son las masas reales que tiene el cloro, sino acuérdate que el 35 es una aproximación de su masa real y el 37 también es una aproximación de su masa real. Por eso lo que tienes que utilizar es en realidad la masa isotópica. Profesor, ¿y eso me van a dar a mí en el examen de admisión? Sí, te lo van a dar, ¿de acuerdo? Profe, si no me lo dan, si no te lo dan, entonces caballero, vas a utilizar 35 y 37. Pero mientras no te digan lo contrario, tú debes utilizar la masa isotópica. Esto que tú tienes por acá. ¿Ya? ¿Quedó claro eso, chicos? ¿Ya? Ahora, todo lo que te he dicho hasta ahora es únicamente para que tú tengas en cuenta la parte teórica, porque en realidad en el examen de admisión todo es más sencillo. En el examen de admisión lo que tú tienes que hacer es memorizar, de ser posible, masas atómicas de la mayor parte del elemento, pero de quienes sí o sí tienes que memorizar, sí o sí, ¿ya? Es, por ejemplo, la masa atómica del hidrógeno, carbono, nitrógeno u oxígeno, ¿ya? El chon, ¿ya? El famoso chon. ¿Ya? ¿El carbono cuánto pesa, chicos? Carbono. ¿Qué te dice? ¿Cuánto pesa? 2. Claro. ¿El hidrógeno cuánto pesa? 1.
1. ¿El oxígeno cuánto pesa? 16, Muy bien. ¿Y el nitrógeno cuánto pesa? 14. 14. Esto no lo debes olvidar. Por favor, no lo debes olvidar. Y lo debes tener en cuenta porque muchas veces en los exámenes de admisión no te los van a dar de datos. Esas son cosas que tú debes conocer como cultura general. Y cuantas más masas atómicas conozcas, mejor. Yo te estoy colocando en esta tablita aquellos que deberías conocer, pero si puedes memorizar más, mucho mejor todavía. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es el peso fórmula o el peso molecular? Peso fórmula y peso molecular no es lo mismo. Muchas veces cuando tú estás en el colegio utilizan indistintamente el término peso molecular para todo, pero eso no es correcto. Peso molecular, como su nombre lo dice, es el peso de la molécula. En cambio, el peso fórmula es algo más general, porque lo único que tendrías que hacer tú es verificar cuál es la fórmula de tu sustancia. La fórmula de tu sustancia tú puedes sacar el peso fórmula. Por ejemplo, imaginémonos que nosotros estamos frente a esta sustancia. Se me fue el cursor donde estoy. Por acá. Imagínate que yo estoy frente a esta sustancia, H2O. Te pregunto, ¿cuál es el peso fórmula de él? ¿18? 18, muy bien, claro, 18, que sería sumar el 16 del oxígeno más 2 hidrógenos, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Ahora, si yo te hablo, por ejemplo, del CO2. Uy, ya. Imagínate que yo te hable del CO2. ¿Cuál es el peso fórmula de él? 44. Excelente, 44 UMA, muy bien. Y si yo te hablo, por ejemplo, vamos a suponer el NaCl y te doy de dato, ya, te doy de dato que el sodio pesa 23 y que el cloro pesa 35,5. Te recontra creo. ¿Cuándo te da esto? 58,5. 58,5. Excelente, 58,5 UMA. ¿Cuál es la gran diferencia? Que esta agua o este dióxido de carbono son compuestos moleculares. Por lo tanto, a este peso fórmula yo también le puedo llamar peso molecular y llamarle 18. A él también le voy a llamar peso molecular y darle 44. Pero a él yo no le puedo llamar peso molecular. ¿Por qué razón? Porque tú acuérdate que el cloruro de sodio es un compuesto iónico y los compuestos iónicos no forman moléculas, sino forman redes cristalinas. Por lo tanto, para él no aplica el concepto de peso molecular, sino simplemente peso fórmula. Entonces, para no estar discriminando de manera, de una u otra manera, si es peso fórmula o peso molecular, lo mejor sería a todo llamarlo peso fórmula. Y con eso te evitas si es peso fórmula o peso molecular. Pero lo correcto es que si son compuestos covalentes y tú estás seguro que forman moléculas, entonces es mejor llamarlo peso molecular, ¿de acuerdo? Pero indistintamente a cualquier compuesto le pueden llamar peso fórmula. ¿Ya? ¿Se quedó claro? Uy. ¿Se quedó esto? ¿Qué pasó? Debió irse. Algo ocurrió aquí. Bueno, ahora, vayamos a trabajar el molde de átomos o el molde de moléculas. ¿Ya? Cuando hablamos nosotros de molde de átomos o molde de moléculas, tenemos lo siguiente. Un molde de átomos equivale a la masa atómica de una especie pesada en gramos y equivale también a 6,02 por 10 a la 23 átomos. O el molde de moléculas es el peso fórmula expresado en gramos o también equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Ejemplo, imagínate que yo te hablo del oxígeno, ¿ya? Alguien que me diga, por favor, para el oxígeno, ¿cuál es la masa atómica del oxígeno? ¿Cuánto vale? 16. 16. Por lo tanto, un mol de oxígeno equivale a 16 gramos. O también un mol de oxígeno equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos. ¿Y tú te acuerdas que el número 6,02 por 10 a la 23, ¿cómo se llama? Número de Abogado.
Avogadro. Muy bien. Si yo te hablo, por ejemplo, vamos a imaginar del azufre, alguien que me diga cuál es la masa atómica del azufre. 32. 32 UMA. Por lo tanto, un mol de azufre, ¿qué masa debe tener? 32 gramos. 32 gramos, claro, 32 gramos, así de fácil, ¿de acuerdo? O equivalente también a 6,02 por 10 a la 23 átomos de azufre, ¿ya? Si yo te hablo, por ejemplo, del agua y te digo cuál es el peso fórmula del agua, tú me dirás peso fórmula 18. Por lo tanto, 2 mol de agua, ¿a cuánto equivale, chicos? La respuesta creo. 36 gramos. 36 gramos, claro, porque una mol debería ser 18 gramos, entonces 2 mol, 36 gramos. Y si quiero el número de moléculas sería el doble de esto, ¿cierto? ¿No? O sea, 12,04 por 10 a la 23, pero ya no átomos, sino moléculas, ¿ya? Si yo te hablo, por ejemplo, mira, de media mol de dióxido de carbono. Te creo. 22 22 gramos. Claro. 22 gramos. ¿Por qué? Porque sabes que el dióxido de carbono pesa 44. Una mol debe tener 44 gramos, entonces media mol debe tener 22 gramos. Y también es equivalente a decir 3,01 por 10 a la 23, en este caso, moléculas. ¿Ya? Moléculas. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces, eso es con respecto al mol de átomos y con respecto al mol de moléculas. En la academia a ti te van a enseñar de repente esto. El número de moles es masa entre masa atómica, número de átomos entre número de Avogadro. Sirve. El número de moles, masa entre peso fórmula o número de moléculas entre número de Avogadro también sirve. No te preocupes. Si te han enseñado esto en la academia, está bien. Yo siempre prefiero utilizar regla de 3 simples o siempre utilizar la manera de, qué sé yo, de llegar a la conclusión sin tener una fórmula. Porque la fórmula, si se te olvida, perdiste en el examen de admisión. ¿Ya? Entonces, ahora, el otro concepto importante es considerar la masa molar. Chicos, les pregunto, para el caso del azufre, ¿cuál es la masa atómica? Ya me lo dijiste hace un rato. 32 suma. 32 suma. Por lo tanto, una mol, ¿qué masa tiene? 32 gramos. Muy bien, por lo tanto, su masa molar, ¿a qué será igual? A 32 gramos por mol. ¿Por qué? Porque yo sé que una mol tiene 32 gramos. ¿Se entiende? Imagínate que yo te digo, por ejemplo, tengo al calcio, y el calcio tiene masa atómica que es igual a 40. Te pregunto, una mol de calcio, ¿qué masa tiene? 40 gramos. 40 40 gramos. gramos. Por lo tanto, su masa molar, ¿cuánto será? Será 40 gramos por mol. ¿Sí? Muy importante las unidades. Si yo te digo, por ejemplo, tengo al dióxido de carbono, ¿cuál es el peso fórmula de él? 44. 44 UMA, ¿cierto? Por lo tanto, una mol de él, ¿qué masa debe tener? 44 gramos. 4 gramos. 44 gramos. ¿Y su masa molar a qué sería igual, chicos? 44 gramos por mol. 44 gramos por mol. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué es importante esto de 44 gramos por mol? Porque, o sea, la verdad que es recontra aburrido eso de estarte fijando en esta parte de la química si estás frente a moléculas, frente a átomos y todo, o sea, compuestos iónicos o covalentes. La realidad es que a la larga lo que a ti te interesa es tener el valor numérico y no estar discriminando si estás frente a un compuesto iónico, un compuesto covalente, un compuesto de diferentes tipos. Por lo tanto, la masa molar te ayuda a que tú puedas hacer una generalización sin necesidad de estar buscando tanto detalle, porque a la larga lo que a ti te interesa es hacer los cálculos numéricos, ¿ya? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, muchachos? Todo claro, profesor. ¿Todo claro? Muy bien, me parece correcto. Listo. Ahora, lo siguiente que vamos a tratar son condiciones normales, ¿ya? En el estado gaseoso, condiciones normales son condiciones
de referencia de presión y temperatura. Por ejemplo, para el caso de los gases, la presión debe ser una atmósfera o su equivalente, 760 milímetros de mercurio. Y en el caso de la temperatura, 0 grados Celsius o 273 Kelvin. Por ejemplo, para ponerte una referencia y me puedas entender la idea. La temperatura media del ser humano, ¿cuánto es? 37 grados. ¿Cuánto? 37, muy bien, 37. Excelente, digamos que es 37, por ahí alguien puede decir, no, es 36,8, 36,5, ya. Dejémoslo que sea en 37. Esa es la temperatura media del ser humano, ¿ya? 37 grados Celsius. Entonces, tú estás sano si tu temperatura es 37 grados Celsius. Si yo te digo que alguien tiene una temperatura de 39,5 grados Celsius, ¿qué puedes decir de esa persona? Que está enfermo. ¿Qué? Está enfermo. Está enferma, tiene fiebre, tiene calentura, algo tiene, pero sano no está, ¿cierto? Si yo te digo, oye, una persona, ¿sabes qué? Tiene una temperatura de 34 grados Celsius. ¿Qué puedes decir de esa persona? ¿34 grados Celsius? ¿Qué puede decir esa persona? Y su temperatura está baja. La temperatura está baja, ¿no? Está helado, hipotermia, ¿no? O algo está pasando, pero definitivamente bien no está. ¿Por qué? Porque para ti la referencia es 37 grados Celsius. Y 37 grados Celsius viene a ser tu referencia para decir que alguien está bien con la temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de los gases, las condiciones normales de presión y temperatura son una atmósfera de presión o su equivalente, 760 milímetros de mercurio, y de la temperatura 0 grados Celsius o 273 Kelvin, ¿ya? Ahora, ¿qué es el volumen molar normal? Una mol de cualquier gas, no me importa el gas que sea, no me importa, una mol de cualquier gas en condiciones normales, o sea, a esta presión y a esta temperatura, ocupa un volumen de 22,4. Esto es algo que viene mucho en examen de admisión. Si yo tengo una mol de hidrógeno, por ejemplo aquí abajo, una mol de hidrógeno, una mol de nitrógeno, una mol de cloro, una mol de yodo, si están en estado gaseoso, ocupan 22,4 litros. Si yo te digo, tengo media mol de dióxido de carbono gaseoso, ¿a cuánto equivale en volumen a condiciones normales, chicos? A 11,2 litros en condiciones normales. Porque si una mol tiene 22,4 litros, media mol es 11,2. Si yo tengo 2 mol, ¿ya?